tal? Mi nombre es Jorge Eduardo López Morán y voy a presentar el ordenamiento de archivos mediante la mezcla equilibrada. Bueno, primeramente tenemos aquí lo que es la tabla de contenidos, que va a ser la introducción, posteriormente la descripción del método, posteriormente cuándo se utiliza y luego un ejemplo, la complejidad o que tiene y bueno, ventajas y desventajas, los pros y los contras de utilizar este. Ya finalmente vamos a ver un código para ejecutarlo. Bueno, primeramente, que es, bueno, una introducción leve. El método de ordenamiento por mezcla equilibrada es un método de ordenamiento externo, o sea, lo que significa que está trabajando con archivos que no caben en la memoria principal, o sea, que son cuestiones exteriores. Basado en el merge sort, se adapta pues para usarse con los archivos, pero de almacenamiento externo, vaya. Este regularmente se utiliza cuando pues los archivos que son pasados superan la capacidad de la memoria RAM. Luego tenemos una ligera descripción del método, el ordenamiento por mezcla equilibrada, específicamente por esa es un algoritmo diseñado pues para trabajar con grandes volúmenes de datos que no caben en la memoria principal. Se le llama equilibrada porque las particiones realizadas se distribuyen equitativamente en la entrada y pues también en la salida. Luego a la derecha tenemos un pequeño algoritmo de cómo se realiza, que básicamente dice que se divide el archivo en partes pequeñas que se caen en la memoria, luego se ordenan cada parte individualmente. Luego cada parte se guarda en archivos auxiliares y posteriormente todos esos archivos auxiliares se fusionan de manera, o sea, repetida las partes en archivos nuevos, conservando el orden hasta que ya queda solamente un archivo completamente ordenado. Y ya pues es el que se guarda ese archivo final. Y luego posteriormente tenemos que aquí que cuando se utilizan, pues aquí están unos casos en cuánto se utilizan, pero básicamente todos son cuando o sea, se tiene un gran volumen de datos a recibir, ya sea en un archivo o cuando el usuario tiene un input bastante grande. Y pues esto es precisamente para acomodarlos, pero se utiliza cuando pues son esas cuestiones, que son archivos ya, o sea, datos excesivamente grandes, un volumen grande de datos. Luego, posteriormente tenemos el ejemplo solicitado. Primeramente tenemos un arreglo que es el original, bueno, que simularía el archivo original, que tiene como datos el 3, el 5, el 9, el 12, el 31, el 11, el 2, el 17, el 19, el 1, el 6, 4, 7 y 8. Dichos elementos se van a separar en un arreglo que, bueno, o sea, como en un arreglo que va a ser el auxiliar 1 y el auxiliar 2. Eh, Tenemos primeramente del auxiliar 1 los que están en color verde, son los elementos que estaban ordenados desde el principio, de menor a mayor. Y luego pasamos al 11, que es cuando nuevamente se repiten los elementos. Este es otro grupo, pero al seguir ya estando desordenado, pues se coloca el 11 solo. Y posteriormente repetimos esta cuestión. Ahora si se observa que los que siguen son 2, 17 y 19 se quedan acá. Y luego el siguiente grupo se va a poner en el auxiliar 2, que es 1 y 6. Y ya pues este grupo queda restante. Ahora para recomodar los datos se hace una comparación que es importante explicar porque después es parte de la complejidad. Primero se compara el primer grupo con el primer grupo. 11.3 es mayor el 11, se queda el 3. 11.5 mayor el 11, se queda el 5. 11.9 es mayor el 11, se queda el 9. Luego ya 11.11 es mayor el 11, se coloca el 11 y ya se colocan los dos elementos restantes del grupo en cuestión. Luego se vuelve a calcular el otro grupo. 1.2 pues es mayor el 2, se coloca el 1. Luego 6 y 2 es mayor el 6, se coloca el 2. Luego 6 y 17, pues se coloca el 6. Luego ya se colocan los restantes del grupo, porque ya no hay con quién comparar, que sería 17 y 19. Y ya el último grupo restante, que pues prácticamente no hay con quién compararlo. Luego nuevamente se lleva el proceso de separación por grupos. El primer grupo, que es hasta donde estaba arreglados para ese momento, ya que se habían reacomodado nuevamente aquí. Y luego el segundo grupo, que sería 1, 2, 6, 17, 19. Y ya por último nos queda restante el tercer grupo. Se realiza el mismo proceso de comparar elemento por elemento del auxiliar 2 con el 1, con su respectivo grupo, y se reorganizan nuevamente los datos. Aquí tenemos que el resultado fue 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 17 y 19, 31, 4, 7 y 8. Entonces, tenemos el primer grupo, que va hasta 31, que es hasta donde los datos están ordenados de manera ascendente, y el segundo grupo, que es el que nos quedó.
Se compara nuevamente uno por uno, cada uno el 4 con todos, el 7 con todos y el 8 con todos. Y se va a colocar este en la sección que le corresponda si es menor al elemento con el que se le comparó del auxiliar uno. Y ya por último tenemos el archivo que sería como el archivo final, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 19 y 31. Y es así como se realizaría una mezcla ordenada, perdón, equilibrada. Y pues ya obteniendo el arreglo ya final ordenado, bueno, el archivo. La complejidad o del método de ordenamiento es O n logaritmo de n, ya que se basa en el mismo principio que el algoritmo Merge Sort, pero pues adaptado al manejo de archivos externos. Primero, el archivo se divide en pequeñas partes que se ordenan en la memoria y ya se almacenan en archivos auxiliares. Esta es una cuestión lineal porque lo que la complejidad es O n. Luego, ya cuando se mezcla, que se observó con anterior en el ejemplo, que es comparar uno por uno, pues se tiene que recorrer varias veces los arreglos, reduciendo pues a la mitad del número de partes en cada etapa. Como cada pasada recorre pues todos los datos, como se menciona, o sea que se compara uno con todos y luego otro con todos, luego otro con todos, se realizan aproximadamente el logaritmo base 2n pasadas, lo que nos genera un costo total de la etapa de O n logaritmo de n, que sería el costo total ya de todo el ordenamiento. Es una complejidad O n logaritmo de n. Por lo tanto, pues el algoritmo a fin de cuentas sí tiene una eficiencia bastante estable para la cantidad de datos con la que trabaja y pues adecuada para trabajar con grandes volúmenes de datos que pues no pues, cabrían en la memoria principal, como se mencionó con anterioridad. Luego ya tenemos las ventajas y desventajas. Como ventajas tenemos que pues se pueden manejar grandes volúmenes de datos que no caben completamente en la memoria principal y que pues esto es gracias al enfoque como mencionamos que es como externo, que recibe los datos de afuera y se acomodan de acá, etcétera. Luego tenemos que la complejidad que se mantiene, como se mencionó anteriormente, es O n logaritmo de n, así que es una muy buena complejidad, haciéndolo eficiente y predecible incluso cuando los archivos son pues sumamente extensos. Y bueno, finalmente este método también permite un procesamiento estable y controlado, ya que cada fusión que se va realizando relativamente conserva el orden de los elementos. Y a las desventajas son que pues requiere múltiples archivos auxiliares y puede implicar varias pasadas sobre el disco, lo que incrementa el tiempo de acceso a datos en sistemas con almacenamiento lento. Y posteriormente que precisamente por el generar más archivos puede mandar un espacio adicional en el disco, ya que necesita duplicar o a veces hasta triplicar, dependiendo si el caso y la cantidad de datos, temporalmente el volumen de datos procesados. Duplicar pues cuando es en doble espacio y triplicar ya sí estamos hablando de un volumen sumamente grande de los datos. Y luego posteriormente pasamos con el código generado. Tenemos aquí esta clase principal, bueno, la clase que mantiene toda la lógica, no es la principal, para el método. Tenemos primeramente un método que es el que primero se va a encargar de dividir en partes, que va a recibir por entrada, va a tener un string de entrada, ya que dicha entrada va a ser el arreglo que vamos a tener, que se va a generar a raíz del archivo de la clase que usted nos dio para leer un archivo y que lo convirtió en un arreglo y va a ser el arreglo de datos. Luego tenemos los dos arreglos que son los que nos van a funcionar para, o sea, como arreglos de apoyo, que es el arreglo A y el arreglo B. Y tenemos aquí un contador que nos va a servir para ir avanzando en el while y este que nos va a servir para alternar al colocar los archivos, el boolean, para alternar los archivos entre A y B. Ahora pues comenzamos con un while que es este que va a recorrer todo el arreglo de los datos. Y vamos a crear, cuando estaba investigando, vi que estas secciones mini secciones que se creaban son como los runs, o sea, como los mini archivos, por decirlo así. Y este pues va a medir lo mismo que el de datos cantidad, que es como el run temporal. Y luego vamos a agregar el primer valor de datos. Y vamos a avanzar en el while. Eh, Esto para que mediante este otro while, este que tenemos aquí, se haga una comparación entre el dato que se agregó, que sería el dato actual en el run, y perdón, el dato anterior, que sería el que está en el run, o sea, el que se puso en el run, que se compare con todos los demás, como vimos anteriormente en los ejemplos. Entonces tenemos dos, que es el anterior, que este va a ser el que se obtiene en el run, que es por decirlo así el primer dato que se puso, y así avanzando consecutivamente en base a las iteraciones, ¿no? Del ciclo de los while.
Y tenemos el actual, que es básicamente el que se va a obtener de los datos con el que se va a ir comparando cada uno del que esté puesto en el run. Luego aquí está ya que si el dato actual es mayor o igual que el del anterior, se va a colocar en el run para que estén acomodados en orden ascendente. Y de lo contrario, pues ya que se acabe, un break. Eh, y se repite otra vez, para eso el break. O sea, porque si no, ya se repite. Copiar los elementos del run en los arreglos correspondientes y se van a ir alternando entre A y B. Así que vamos a recorrer todo el arreglo de run y alternar se va, o sea, si es true se va a poner en A, si es falso se va a poner en B. Aquí precisamente estamos haciendo que alternar sea para el siguiente, o sea, que si alternar era true, con este indicador de aquí estamos haciendo que se haga false y ya se, o sea, pues aquí va cambiando. Si es true se pone en uno, si es false se pone en otro. Que esto está dentro del while, así que se va a ir cambiando uno y uno, uno y uno y uno y uno, para que quede una cuestión equilibrada. Luego ya finalmente que se termine de hacer todo este proceso, se escriben los archivos A y B, o sea, los runs separados como vimos anteriormente, o sea, que se separan. Luego fusionan los archivos A y B, o sea, vamos ahora con la parte de fusión y ya se guarda como el resultado en el archivo de salida. Entonces, este método básicamente hace, bueno, primero lee los archivos, que es el archivo uno y que es el archivo 2 y los hace arreglos mediante el método de archivo texto. Y posteriormente tenemos uno de resultado, que es igual a, bueno, que va a ser un arreglo que va a medir, aquí hay un error lógico, pero bueno, podría ser meramente la cantidad de uno, la cantidad del otro, el arreglo resultante, porque a fin de cuentas ambos arreglos van a medir lo que mide, pues van a ser estos, y estos miden lo mismo que los datos, así que tiene que ser del mismo tamaño. Pero bueno, luego se declaran dos índices, que va a ser el índice I y el índice J, para recorrer ambos arreglos al mismo tiempo. La fusión ordenada de los dos arreglos ya sería que si uno es, bueno, ya se recorren los dos arreglos. No es cierto, aquí sí estoy bien. Disculpe el error. Ciertamente, si son cuestiones impares, o sea, hasta que sea cantidad, porque no es capacidad, es cantidad. Correcto, sí, disculpe. Si son impares, pues sí se necesita recorrer ambos arreglos de manera distinta. Entonces ya se recorre un arreglo y se recorre el otro, y se obtiene el valor de uno y se obtiene el valor del otro, del arreglo A y del arreglo B. Y luego ya se comparan los elementos actuales de ambos arreglos, y luego ya agrega el resultado más pequeño y avanza en el arreglo del que se tomó el elemento. Y ya pues aquí se agregan los elementos restantes al arreglo A y se agregan los elementos restantes al arreglo B. O sea, si una vez que se acaba uno de los arreglos, se copian los elementos restantes del otro al resultado. O sea, como se veía de que si se acaba en un grupo, como vimos en el ejemplo, o sea, si se acaba en un, como se veía por acá, vaya. O sea, si ya se acaba, se agregan al otro. O sea, por ejemplo, aquí ya no había que comparar y ya se agregan al otro, pues. Mm, y ya, bueno, se guarda el resultado en el archivo de salida. Luego, principalmente este archivo solamente iba a invocar a los dos anteriores para que se ordenaran, pero la cosa es que no los ordenaba del todo porque faltaba que ocurrieran iteraciones. Entonces tenemos un string que va a ser el archivo actual, que va a ser igual al, bueno, ajá. Y el boolean, o sea, se declara, se inicia con el archivo original y luego entra en un bucle mediante el boolean ordenado, donde va a llamar a dividir en partes mediante el archivo actual, que es el principal, pues, el original, y va a generar los archivos pues de A y de B. Y luego va a verificar que ya nada más solo quede un solo run en total aquí con este. O sea, que es decir, que si ya solo queda B, o sea, que si B está solo, que es la segunda línea, como veíamos, o sea, el segundo arreglo auxiliar, como se veía en el ejemplo que se mencionó en la exposición,
Si ya se quedó vacío, esto significa que todos ya están en un solo run y ya están ordenados. Entonces esto escribe ese archivo en el archivo final y lo termina. Y si no está vacío, nuevamente llama a fusionar para combinar nuevamente el A y el B en un nuevo archivo ordenado. Y el archivo, o sea, el nuevo archivo que surgió, como digamos que salían varios originales en el ejemplo, ahora se trata como el archivo original para, o sea, cada iteración. Y esto se va a repetir hasta que B ya quede completamente vacío, o sea, que ya no haya necesidad como de realizar más fusiones y ya finalmente el archivo quede completamente ordenado. Luego ya posteriormente pues tenemos el programa principal que recibe un archivo que yo le pasé de prueba, que es este. O sea, pues obviamente tendrán que ser archivos más grandes, pero o sea, probarlo de alguna manera de forma sencilla y que se va a guardar en un resultado. Entonces corremos el programa y ese error lo marca porque queda B solo. O sea, esto es del archivo de texto, pero a fin de cuentas sí te genera ya lo que sería el resultado. Abro también otro archivo y el del resultado. Entonces ya tenemos el archivo de prueba que como vemos, o sea, estaban los datos completamente movidos y era el que se recibía como parámetro y tenemos ya el resultado. Está ordenado, como se observa, sí está ordenado, están los datos que se repiten ordenados, o sea, ya con los condicionales se pudo obtener esto y ya se lleva a cabo el método de ordenamiento equilibrado. Y bueno, eso es todo por la exposición, con la explicación del programa. Espero tenga buena noche, profe. Le mando un saludo.